Muy buenas tardes, esto es Línea por Línea. Mi nombre, Álvaro Cabrera. Esta tarde analizaremos dos temas fundamentales para el sistema mexicano: la transparencia y los sindicatos. Para esto, tenemos dentro del panel, les voy a presentar de izquierda a derecha, Armando Briceño. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Álvaro, gracias. Gustavo Arenday, ¿cómo estás? Álvaro, muchas gracias por la invitación. Y Rigoberto Martínez, ¿cómo estás? Muy bien, Álvaro, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Pues bien, para comenzar a platicar sobre estos temas, sobre la transparencia, el sindicalismo, pues sería importante que planteemos, le expliquemos a la audiencia, pues, ¿qué es el sindicato? ¿Cómo fueron dándose la evolución, cómo viene siendo la evolución del sindicato en México? Gustavo, ¿nos puedes apoyar en esto? Claro que sí, Álvaro, muchísimas gracias. Antes que nada, nuevamente, gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, entrando a lo que es el tema. Primero, ¿qué es el sindicalismo? ¿Por qué surge? ¿De dónde surge? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es su finalidad? A forma muy sencilla, para poderlo explicar desde su inicio, podemos ponernos en una línea del tiempo desde el momento en el que nace la revolución. La Revolución Mexicana viene realmente a cambiar el contexto legal, el contexto social en México. Y esa revolución es la que nos transforma, es la que trae consigo al esquema del sindicalismo. ¿Por qué? Imaginémonos que cuando da inicio la revolución, las familias de los trabajadores o los trabajadores que estaban o que trabajaban en el campo, que trabajaban en alguna empresa, pues estaban sujetos a disponer de lo que quisiera que el patrón que hicieran. O sea, realmente ellos no tenían ningún derecho legal, no tenían ningún derecho humano, no estaban reguladas Estaban en la hacienda, ¿no? Bajo la encomienda ahí del hacendado, ahí estaba el trabajador con cero derechos laborales, sin hora de entrada, sin hora de salida, sin derecho a aguinaldo, sin derecho a tener vacaciones. Eso es lo que trae consigo a que se unan los trabajadores. Ese sentimiento de tratar de mejorar sus condiciones de vida para sus familias, es lo que hace que se unan y que se forme un sindicalismo, se forme un sindicato. Inicia este sindicato con la finalidad de primero luchar a favor de los derechos que tienen esos trabajadores. Iniciamos en México con una historia de un sindicato de lucha, con un sindicato de protesta, porque en ese momento realmente era lo que necesitaba la gente, los trabajadores y la sociedad en México requerían pelear por sus derechos. Requerían en ese momento luchar en contra del gobierno, en contra del maltrato que recibían por parte de los empleadores. Después de este momento en el que el sindicato logra nacer, en el que se logran acomodar los medios y se logra poder formar un sindicato que represente los derechos de los trabajadores ante los empleadores, viene un tiempo de stand-by, un tiempo en el que estos líderes de estos sindicatos se vuelven eternos, por decirlo así, porque no había también en ese momento, como nace el sindicato, no había un medio legal que regulara, ¿sí? Que regulara el nacimiento el nacimiento de los sindicatos y cómo se iban a manejar legalmente. Y entramos en este punto en el cual los sindicatos empiezan a tratar entran en un estado en el que pues ya no defienden directamente los derechos de los sindicatos y se vuelven populares, el mantenimiento de la línea. El liderazgo sindical se pierde en ese momento. En ese momento se pierden los ideales sindicales de libertad, de lucha, de igualdad. Esos ideales por los cuales nace el sindicalismo, podríamos decir que se pierde, ¿sí? Se pierde porque ya se había logrado integrar un sindicato y ahora
nos encontramos en que viene evolucionando el sindicalismo, y en el momento de esa evolución nos podemos encontrar con que llegan a México capitales que ya son privados, que ya no son únicamente públicos. Anteriormente, los sindicatos únicamente eran públicos. Podríamos decir que los sindicatos privados pues no tenían forma de poder manifestar sus derechos ante el gobierno. Que al final todos entendemos que el gobierno es el que va a administrar la paz y la equidad dentro de nuestra sociedad. Entonces, nos encontramos con que pues llegan nuevos capitales y estos nuevos capitales obligan, o podríamos decirlo de esta forma, nos llevan a generar nuevos modelos sindicales. Sí, este nacimiento de los nuevos modelos sindicales los encontramos en el norte del país. Actualmente, a mí me gustaría poner aquí sobre la mesa en este momento un modelo sobre el cual nosotros estamos trabajando, un modelo de sindicato sensible, un modelo de sindicato responsable con la sociedad. Tú eres abogado del sindicato Miguel Trujillo López. Trujillo López, que está porque preso en General Motors. Actualmente nosotros estamos dentro del sindicato de General Motors en Silao, en Guanajuato. Ahí tenemos trabajando ya 7 años y me da mucho gusto ver que este modelo sindical ha crecido, se ha transformado y tiene una tendencia en el futuro que puede impactar y puede beneficiar a muchos trabajadores. De entrada, me gustaría comentarles que el creador de este modelo sindical es el licenciado Tereso Medina. El licenciado Tereso Medina se da cuenta de que es necesario fomentar un modelo de sindicato que beneficie realmente a los trabajadores, un modelo de sindicato que beneficie no únicamente a los trabajadores, sino a sus familias. Un modelo de sindicato que además de beneficiar a las familias, a los trabajadores, beneficia a la empresa en la cual están los trabajadores. Y de esta forma podemos actuar con unos objetivos reales, con unos objetivos que tiene que alcanzar tanto el sindicalismo, tanto el trabajador, tanto la empresa. Es un ganar-ganar. Estamos hablando de un modelo de sindicato que se aplica a los sindicatos privados actualmente. Este modelo de sindicato se empieza a aplicar en México desde hace 10 años. En la actualidad, siendo muy breves, en la actualidad, este sindicato representa a 60,000 trabajadores en el sureste de Coahuila y en todo México representa a 130,000 trabajadores. Trabajadores de la industria metalmecánica, de la industria automotriz, de la industria minera, de la industria alimentaria. Y este sindicato viene precisamente a cambiar esa protesta que ya no es necesaria, de la que estábamos hablando anteriormente. Esta protesta ya no tiene razón de ser porque ya no estamos peleando por derechos de trabajadores, ya estamos peleando por mejorar la calidad de vida. Entonces ya no es necesario hacer una lucha, ya no es necesario hacer una manifestación, ya es necesario promover el bienestar del trabajador. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos logrando? ¿Cómo puede existir un modelo de sindicalismo responsable? El primer paso que se tuvo que dar para poder implementar este modelo de sindicalismo responsable es darnos cuenta de que las familias y sus trabajadores son nuestra razón de ser. Y en este punto aprovecho para hacer mención de una frase de un amigo al cual ya hice referencia, que dice que México es un país, México no es un país de ricos, México no es un país de pobres, México es un país de trabajadores. Y aquí es en donde entra el sindicalismo responsable. Aquí es en donde nosotros, por medio de la gestoría laboral, de la gestoría jurídica, de la gestoría social, de vivienda, de educación, de salud y de deporte, podemos beneficiar a los trabajadores, podemos beneficiar a las empresas, porque estamos de acuerdo en que si un trabajador se dedica 100%
a realizar su labor, porque tiene cubiertas todas las demás necesidades que requiere para tener una vida digna. Se dedica al 100% a su trabajo. Evitamos accidentes, promovemos la cultura laboral. Este sindicato responsable está avalado por varias instituciones internacionales, nacionales, como lo son el ISO 9001-2008. Nosotros, como sindicato responsable, nos registramos ante el ISO 9001-2008. Obtuvimos esa certificación internacional para dar un servicio de calidad a los trabajadores, para dar un servicio humano, porque nosotros somos un sindicato globalizado con rostro humano. Gustavo, me queda claro los esfuerzos que están haciendo en el sindicato y todas estas cuestiones, ¿no? De un nuevo paradigma sobre el cual hay que ayudar al trabajador para que el trabajador se sienta bien remunerado, reconocido, y entonces a la empresa le conviene porque puede producir más. En el siguiente bloque voy a tener que mandar a hacer una pausa. Me gustaría preguntarte en el tema de la transparencia, es decir, cómo se rinden cuentas desde el sindicato privado, en este caso, a los miembros del sindicato, y pasaríamos con Rigoberto para que nos explique la parte de los sindicatos públicos, esta parte donde no son los que trabajan para una empresa privada, sino que están adscritos a una de las empresas públicas, como pueden ser Pemex, puede ser el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y porque está en cierne la reforma de transparencia. Vamos al corte y regresamos. Regresamos a Línea por Línea. Armando, ¿nos puedes platicar un poco sobre las cuestiones de transparencia y cómo estas cuestiones nuevas que vienen en la reforma? Un gusto, Álvaro. El 7 de febrero de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se reformaron y se adicionaron algunas disposiciones de nuestra Carta Magna. Esto es la Constitución Política de México. Específicamente el artículo 6º, apartado A, fracción primera, se amplía el número de sujetos obligados, esto es, aparte de los que ya existían, se agrega uno en particular que hoy nos interesa de sobremanera. Estos son los sindicatos. Los sindicatos se convierten en sujetos obligados, entendiéndose como sujetos obligados aquellas autoridades, órganos, organismos autónomos, que si de alguna forma reciben un ingreso público y se ejerce, están obligados a transparentar y a hacer pública esa información. Rigoberto, ¿cómo se manejaba las solicitudes de información antes de esta reforma constitucional que viene a plantearse como un antes y un después para los sindicatos? ¿Y cómo se maneja ahora, cómo deberá de manejarse ahora, posterior a la reforma constitucional? Bueno, yo creo que la reforma constitucional en materia de transparencia, que bien dices, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero del presente año, constituye un hito en el derecho constitucional mexicano. Un hito también respecto de la transparencia y la rendición de cuentas. Sin duda, como aseveraste, después de la reforma constitucional, la estructura jurídica mexicana permite ahora meternos a ciertos lugares donde no se habían podido ingresar, donde no habíamos podido determinar los recursos que se otorgaban por parte del Estado, para qué se utilizaban, por qué se utilizaban, si se utilizaban y qué pasaba con esto. Hace unos momentos Gustavo nos decía lo importante que la labor tan importante que tiene un sindicato, esta labor de equilibrio social, pero también de un regulador dentro de un sistema democrático. Antes de la reforma constitucional,
los sindicatos no eran un sujeto obligado, no eran un sujeto que tuviera que rendir cuentas y no había un mecanismo directo para exigirles que rindieran cuentas. ¿Cómo se manejaba antes de la reforma? La pregunta es amplia, ¿no? ¿Se podía solicitar información a los sindicatos antes de la reforma constitucional del 7 de febrero de 2014? La respuesta es no, no de manera directa. Sin embargo, en mi experiencia pude advertir que las solicitudes de los particulares que iban relacionadas o encaminadas a poder allegarse de información relacionada con el actuar de un sindicato, se terciaba. Hay sindicatos en México sumamente poderosos, sumamente importantes, como por ejemplo el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Si alguien quería obtener información de los sindicatos, del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, pues no se lo podía pedir de manera directa, pero lo que sí podía hacer es pedirle a Pemex cierta información, partiendo de la base de que la información susceptible de solicitarse era aquella que obraba en poder de algún ente del Estado, como en el caso Pemex. Ahí se empezaron a gestar ciertos criterios que resultarán muy importantes para que el IFAI, a partir de la reforma constitucional del 7 de febrero, pueda empezar a establecer ciertos parámetros y delimitar qué información de los sindicatos se puede entregar o no se puede entregar. Antes de la reforma, un particular solicitó, por ejemplo, información relacionada con las cuotas sindicales. El IFAI en un inicio consideró que esa información era pública. El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana estimó que no lo era así y a través del juicio de amparo resuelto por el Poder Judicial Federal, se pudo llegar a la conclusión que si bien es cierto, ese recurso, la cuota sindical, era entregada por Pemex al sindicato, lo cierto es que la naturaleza de ese dinero, el origen de ese dinero, no era público, sino que emanaba del propio patrimonio del trabajador que por un mandato le pedía a Pemex como un retenedor subsidiario de tener esta cuota sindical para posteriormente entregársela al sindicato. Pero al final, la cuota sindical era patrimonio de un trabajador, de un particular, de tal manera que no estaba susceptible de exigirse, en ese caso concreto, que se rindiera cuentas sobre la utilización de ese dinero. Otro caso que me parece interesante tenía que ver con los contratos celebrados entre Pemex y el sindicato. Como lo establece el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, todos los convenios y contratos que suscriban los sujetos obligados son públicos, de tal manera que no había ningún impedimento legal para que, si el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana suscribía un convenio, un contrato con Pemex, se reservara. Posterior a la reforma, la Constitución nos da una herramienta importante para poder ingresar a este sector que no había sido explorado. Insistimos en la labor social del sindicato, la labor social que resulta sumamente importante porque busca beneficiar a los trabajadores. Me parece a mí que ahora que el sindicato es un sujeto obligado de la ley, sujeto obligado en materia de transparencia y rendición de cuentas, perfectamente se podrá solicitar desde luego el destino de los recursos que se le asignen. Y eso va a tener, desde mi óptica, dos beneficios. Primero, que el ciudadano sepa qué se hace con recurso que es público. Se puede llegar al sindicato a través de un préstamo, por ejemplo. Es común que los sindicatos celebren ciertos convenios con el Estado para efecto de poder cumplir con su labor. Por ejemplo, la construcción de viviendas que al final se traduce en un beneficio hacia el agremiado. Pero por otro lado también me parece que trae un beneficio al agremiado. Este trabajador que por supuesto con su salario mantiene al sindicato, mantiene a la administración para que puedan velar por sus derechos. Si el trabajador realiza una aportación a través de la cuota sindical y
el hecho de que él se pueda incorporar a este sindicato está motivado para obtener un beneficio, creo que es un derecho legítimo que el agremiado, el trabajador, sepa si en verdad se cumplen esos fines, si en verdad sus cuotas sindicales están siendo utilizadas para lo que se dijo que se utilizaría, es decir, el beneficio de cada uno de los trabajadores y de sus familias. Gustavo, yo te preguntaría en este tema, ¿cómo se da esta rendición de cuentas dentro de un sindicato como el que tú representas? Sí, Álvaro. Nuevamente, retomando en forma muy breve, el modelo de sindicato responsable tiene de entrada tres certificaciones. Número 1, estamos certificados en el ISO 9001-2008 que nos lo entrega Standard System Certificate, que es una institución reconocida internacional, ¿no? de forma internacional. Uh-huh. Así es. Número 2, también contamos con una certificación que nos da la Secretaría de Educación Pública, que consiste que es por medio del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, ¿sí? Y número 3, el modelo de sindicalismo responsable ya está reconocido por derechos de autor como sindicalismo responsable, talento, esfuerzo y armonía. Sí es necesario dar una rendición de cuentas en números, claro que sí es necesario darlo, pero también es necesario dar una rendición de cuentas en beneficios. Cuando un trabajador obtiene un beneficio a cambio de esa aportación que en conjunto con los demás trabajadores se puede convertir en algo que le pueda favorecer a su familia, entonces ya no es, ya consideraríamos que no sería tan necesario para el trabajador que le tengas que dar números, le tienes que dar servicio, le tienes que mejorar su vida, tienes que preocuparte por su familia, por sus hijos, por la empresa, por respetar, por hacer una equidad laboral, una equidad del trabajador y su familia para caminar juntos, para caminar de la mano. Ese es el sindicalismo responsable. Es un sindicato que se preocupa por caminar de la mano con el trabajador y de la empresa. Rigoberto, viene la reforma constitucional a cambiar la percepción de la sociedad en cuanto a los sindicatos, verlos como unos órganos de opacidad. Vamos a esperar al siguiente bloque. Dejamos aquí la pregunta, Rigoberto, para que regresando pues nos hagas favor de contestarla, ¿no? Vamos al corte y regresamos con esta mesa que está analizando las cuestiones del sindicato, por un lado el sindicato privado, por otro lado el sindicato público, la rendición de cuentas al interior, es decir, hacia sus agremiados, y la transparencia cuando al ciudadano, cuando se ejercen recursos públicos de esa manera directa o de manera indirecta a través de algún programa o beneficio del Estado. Regresamos a Línea por Línea. Mi nombre, Álvaro Cabrera. Armando, tenías una pregunta. Claro, Álvaro. Rigoberto, a lo largo del tiempo y dentro del sindicalismo mexicano se ha señalado mucho y se ha criticado con fuerza que el sindicalismo mexicano ha transitado de manera zigzagueante entre un corporativismo sindical y entre la representación y defensa de los derechos laborales. Esto ha creado una percepción social donde los ciudadanos, las personas comunes, ven a un sindicato como un órgano, como un ente lleno de opacidad, lleno de secrecía. Ahora, con la reforma constitucional de 7 de febrero, en donde permea la transparencia en los sindicatos públicos y los convierte en sujetos obligados, ayudaría esa reforma constitucional a cambiar esa percepción social que se tiene del sindicato como un órgano, como un ente, como una organización
contaminada de opacidad? Sí, lo que dices es muy importante. Creo que el derecho de acceso a la información ha ido ganando batallas en ciertos lapsos de tiempo y creo que ahora ha llegado en buena medida, si no a su cúspide, yo creo que sí, muy cerca, normativamente hablando. Es decir, los derechos están plasmados ya en la Constitución, el derecho de acceso a la información estuvo por mucho tiempo olvidado, se retoma ya con la Ley Federal de Transparencia en 2002 y hoy en día vemos que la reforma constitucional que se da el 7 de febrero del presente año robustece el derecho de acceso a la información y entre ellos al órgano garante que está encargado de verificar y vigilar su cumplimiento. Creo que por decreto no se cambian las cosas. Sí tenemos ya la herramienta jurídica y creo que va a haber varios factores que van a permitir que la percepción de la sociedad respecto de los sindicatos como un órgano opaco, como sindicatos que guarden la información, que no rindan cuentas, se tendrá que ir dando paulatinamente en la medida de la reacción de diversos actores. El legislativo ya hizo su parte. Ya tenemos constitucionalmente a los sindicatos que nos falta la ley secundaria, eso sí, también hay que aclararlo, ¿no? Sí, sin duda, falta la ley secundaria, pero no olvidemos el principio de supremacía constitucional. El derecho ya está. ¿Se puede ejercer cuándo? A partir de que la reforma entró en vigor, al día siguiente de su publicación. Hoy, el sindicato está obligado a rendir cuentas si un particular que ejerza recursos públicos, si un particular lo solicita. A ver, esto que me dices me llama poderosamente la atención, es decir, tú afirmas que con que el derecho se encuentre plasmado ya en la reforma constitucional, ¿no necesitaríamos la ley secundaria? Desde mi óptica, no. Y creo que hay muchos ejemplos que podrían apoyar esta posición. Sí, es cierto que el legislador ordinario estableció en uno de los transitorios que se debía posteriormente emitir la ley reglamentaria del artículo 6 y con ello una serie de modificaciones a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y demás ordenamientos que se encuentran íntimamente relacionados con la reforma constitucional. Sin embargo, no olvidemos también que el catálogo de derechos, el mínimo de derechos de todos los mexicanos está plasmado en la Constitución. De tal manera que nos podríamos remontar a 1848, cuando se instituye en el acta de reformas la posibilidad de que un particular ante la violación a sus derechos, a sus garantías individuales en ese tiempo, pudiera ejercer el juicio de amparo. La ley de amparo tuvo que esperar para nacer varios años. La primera sentencia en materia de amparo es de 1849, dictada sin ley de amparo. El derecho de petición no tiene una ley reglamentaria. Está establecido en el artículo 8 constitucional de manera muy somera, de manera muy escueta. ¿Impide que no haya una ley que abunde sobre esto para que alguien lo ejerza? No. De tal manera que si el sindicato hoy en día, a través de una reforma constitucional de 7 de febrero de este año, que entró en vigor el día 8, desde ese momento obligaba entonces a los sindicatos o los convertía en un sujeto de rendición de cuentas y de transparencia. No le veo impedimento alguno, aunque la ley reglamentaria del artículo 6 se promulgue próximamente, o si tuviera que esperar varios años, los mexicanos no tendrían que esperarse a que exista una ley secundaria si el derecho ya está establecido en la Constitución. Esta ley secundaria que estamos a la espera de su promulgación, Gustavo, debe de contemplar o debería de contemplar lo que debe ser público y no público tratándose de sindicatos. Desde mi óptica, por supuesto que sí, ¿no? La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 7, establece los mínimos
que los sujetos obligados tienen que dar a conocer. El derecho de acceso a la información pública, como nosotros lo vemos en México, tiene una parte de transparencia proactiva y una parte de transparencia reactiva. La transparencia proactiva implica que los sujetos obligados de manera oficiosa den a conocer cierta información sin la necesidad de que el ciudadano ejerza ningún medio para poder acceder a ella. Rigoberto, la transparencia proactiva es, yo creo que el mayor rasgo cuando se ha internalizado, se ha hecho propio el derecho, y entonces los sujetos obligados de manera natural, de manera institucionalizada, rinden cuentas, publican en el portal de transparencia. Y entonces yo les preguntaría a Gustavo, Rigoberto, bajo su experiencia metido en los sindicatos, en los temas de transparencia, ¿realmente creen que ya estamos ahí? ¿Realmente consideran que los sindicatos, en este caso los públicos directamente y los privados que indirectamente ejerzan algún recurso, ya adquirieron esta cultura de rendición de cuentas, de transparencia, para que esto se dé, esto de la transparencia proactiva? Bueno, claro. ¿Por qué una obligación? Me pregunto. ¿Por qué tiene que haber una regularización legal que obligue al sindicato a rendir cuentas cuando es su obligación moral, es su obligación ética, es el principio del sindicato? Él tiene que buscar siempre el beneficio del trabajador. No tiene que esperarse, desde mi punto de vista, el sindicato público o privado, no tiene que esperarse a que haya una legislación que lo obligue a cumplir con esa transparencia. Ya estamos en una sociedad diferente, ya los tiempos han cambiado. ¿Por qué? Porque el sindicalismo responsable, dentro del cual nosotros trabajamos, se adelantó a ese tiempo. Ese sindicalismo no requiere que haya una regularización legal que tengamos que seguir al pie de la letra. Ustedes sí ya lo hacen de manera mecánica. Nosotros lo hacemos reflejando estos beneficios a los trabajadores. Nosotros nos preocupamos para que los trabajadores cuenten con un plan de previsión social. ¿En qué consiste este plan de previsión social? Bueno, si fallece el hermano, el papá, la mamá o los hijos del trabajador, el sindicato cubre los gastos funerarios del trabajador. Ese es sindicalismo responsable. Si el trabajador tiene un problema legal, el trabajador cuenta con un servicio de asesoría jurídica gratuita, del cual no tiene que erogar ni un solo peso, ni en copias, ni en transporte, ni gasolina. Rigoberto, ¿tu opinión? ¿Sí consideras que ya estamos ahí donde los sindicatos de mutuo propio, por lo menos los públicos, lo van a hacer? Yo difiero un poco en este tema. Yo creo que las conductas no se dan por ley, ¿no? Como abogados siempre vemos que la ley es una respuesta a una necesidad social, a una necesidad de regular una conducta. Hablábamos hace rato de la percepción que tiene la sociedad en torno a los sindicatos, esta parte de opacidad, esta parte de secrecía, esta parte de guardar las cosas, ¿no? Información es poder, y mientras esta información esté resguardada, yo tengo mayores elementos para poder realizar ciertas actividades, tomar ciertas decisiones que nadie puede tomar como yo las tomaría porque tengo mayores elementos. Yo creo que se ha dado un avance importante con la reforma constitucional, se dan las herramientas legales para que los ciudadanos, los agremiados, puedan acceder a este tipo de información que resulta sumamente valiosa, pero que esta parte de cultura para todos, para los propios trabajadores, para los ciudadanos, para los sindicatos, es algo que se va a dar paulatinamente. Ya dimos el primer paso como país, como un país que se precia de ser democrático, y esto es establecer el derecho a nivel constitucional. La siguiente parte es la parte más complicada, ¿no? Cómo ir haciendo que se vayan permeando estos derechos, cómo darlos a conocer, cómo enseñarlos a ejercer y finalmente ejercerlos.
La transparencia proactiva, hablábamos hace rato, es esta máxima aspiración que se tiene en el derecho de acceso a la información, que ya yo como ciudadano no requiera estar solicitando, presionando para que rindan cuentas, sino que el sujeto obligado de manera oficiosa me rinda cuentas y me dé los elementos necesarios para hacer una evaluación. Rigoberto, me llama mucho la atención que hayas mencionado que sin una ley secundaria, un ciudadano, como yo, como Álvaro, podamos acudir y solicitar la información a un sindicato ahora como sujeto obligado. ¿Cuál sería entonces el camino que un ciudadano puede seguir sin existir una ley secundaria todavía? Sí, bueno, el derecho de acceso a la información de manera reglamentada a través de una ley ya secundaria está desde el 2002, ¿no? Si bien es cierto, pueden haber ciertas lagunas, lo cierto es que el derecho ya está a nivel constitucional. Y regreso al ejemplo del derecho de petición. En el derecho de petición establecen parámetros mínimos el artículo 8 para que yo pueda requerir cierta información al Estado en ciertos temas. Y no hay más formalidades más que se establezca por escrito, de manera respetuosa, ¿no? Mucho tiempo se debatió en que cómo se tenía que dar esa respuesta, cuál era el tiempo en que se tenía que dar esta respuesta, y los órganos del Poder Judicial, a través de sus pronunciamientos, fueron estableciendo parámetros que complementaron el derecho, la forma de ejercer ese derecho. Insisto, el derecho de petición no tiene una ley reglamentaria. Para mí bastaría hacer una solicitud con los parámetros mínimos que establece la ley de transparencia, de manera aplicada de manera analógica, ¿no? Si para otros sujetos obligados ya tengo un listado de requisitos para poder hacer la solicitud, aplicarlos igualmente al sindicato. Roberto, disculpa que te interrumpa, pero el tiempo de la televisión es ahí. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos a Línea por Línea. Armando, ¿tienes una pregunta? Gustavo, mucho has hablado sobre los sindicatos responsables. Sí me gustaría que nos puntualizaras sucintamente qué es un sindicato responsable, porque es un ideal que, por lo que has explicado, pudiera ser un modelo óptimo para cualquier otro sindicato. ¿Cómo podemos nosotros conseguir o buscar puntos específicos que nos den un modelo integral sobre un sindicato responsable? Claro que sí. El sindicato responsable se caracteriza de los demás sindicatos porque busca el beneficio para las familias, para los trabajadores, para la empresa. Busca conservar el empleo, busca que el trabajo se quede en México, busca que ese trabajo se explote aquí, que las inversiones no se vayan a otros países, que se queden con la mano de obra calificada que existe en nuestro país. Eso es lo que busca el sindicato responsable. Este modelo de sindicato responsable se puede aplicar a otros sindicatos, claro que sí. Este modelo de sindicato responsable se puede aplicar a cualquier otro sindicato. Este modelo de sindicato responsable lo crea Tereso Medina para compartirlo con México. Está en los derechos de autor. Metamos las manos en internet, busquemos sobre el derecho que tenemos, ejerzámoslo, investiguemos sobre lo que es el sindicalismo responsable. Entonces, en el sindicalismo responsable, los líderes sindicales ya no persiguen sus intereses personales. Así es. En este ideal que tenemos como sindicalismo responsable, lo principal es buscar el beneficio para los trabajadores y para sus familias. Lo hemos dejado bien en claro, lo hemos hecho durante más de 10 años, lo seguiremos haciendo. Esa va a ser nuestra meta, esa va a ser nuestra labor como sindicato. Tenemos nosotros esa misión de expandirnos, de beneficiar a más mexicanos con este modelo de sindicato. Rigoberto, yo quisiera retomar la pregunta sobre esta cuestión de la opacidad. Lo que nos dice Gustavo, pues sería muy bueno, efectivamente, qué bueno que haya sindicatos que están preocupados por mejorar, por ser de otra forma, ¿no? Y que este modelo se pudiera adoptar en otros sindicatos, pero la verdad es que hoy, para los ciudadanos,
el sindicato es así, es una cuestión oscura, es una cuestión ahí que estábamos analizando y que bueno, ¿crees tú que con esta ley las expectativas de la ciudadanía respecto al cambio, en qué sentido crees que ven? Bueno, yo insisto, las percepciones no se dan por decreto, no se dan por ley, eso no implica que se cambie, ¿no? No se ha acabado con el analfabetismo en México, no se ha acabado con necesidades como el derecho a la salud, porque en la Constitución se establezca que todo mexicano tiene derecho a la educación o tiene derecho a la salud. Ese es un primer paso y un paso sumamente importante, pero hay muchas actividades que realizar. Un sector sindical empieza con esta parte de ser un sindicato socialmente responsable, a diferenciarse de otros. Es un actor sumamente importante, ¿no? Podría ser uno de los actores principales, pero no es el único. La Constitución ya nos confiere este derecho de poder acceder a información que nos permita exigirle cuentas a un sindicato. Yo creo que hay otros actores que van a permitir que el derecho que está plasmado en el artículo 6º constitucional deje de ser solo una norma de carácter constitucional y que se materialice. En primer lugar, bueno, desde luego los sindicatos que de manera oficiosa empiecen a dar información, a rendir cuentas, a transparentar su actuar. Por otro lado, el agremiado, los trabajadores, en la medida que ellos sepan que tienen el derecho y lo exijan y lo hagan valer, en esa medida el sindicato también tendrá que reaccionar ante una petición válida, ante una petición legítima por parte de sus trabajadores. El ciudadano, los espectadores, los que estamos cerca pero no directamente en el escenario, también tenemos que impulsar estos derechos. Si el derecho de acceso a la información es para todo ciudadano, pues todos podemos también participar de esta prerrogativa que a nivel constitucional se nos está dando. Y bueno, sin duda un actor también que me parece fundamental es el órgano constitucional autónomo encargado de velar por ese derecho. Lo que haga el IFAI en diversos niveles me parece que va a ser fundamental. Primero, ¿quién sabe de este derecho? ¿Quién sabe que tiene este derecho? ¿Quién sabe cómo ejercer este derecho? ¿Quién sabe cómo exigirlo? La labor de difusión que haga el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos me parece que será sumamente importante para que el ciudadano sepa qué hacer, cómo hacer y qué derechos tiene. Posteriormente, también a través de las resoluciones que haga y que culminen a los sindicatos. Y finalmente sí, tenemos medios de control constitucional, pero eso no es lo deseable. Lo deseable es que el acceso a la información y la transparencia se dé desde antes, ¿no? Indudablemente tocas un tema sensible. No se pueden esperar grandes expectativas o grandes resultados si se ignoran los derechos que se poseen, ¿no? Un ciudadano no puede ejercer un derecho si ignora que lo tiene. Definitivamente, el sindicato como tal en México debe congratularse por esta reforma constitucional. Sin embargo, aunque es algo un poco riesgoso preguntarlo, ¿crees que suceda con el sindicalismo mexicano eso? Que se congratulen por esta reforma constitucional en materia de transparencia, Rigoberto. Yo creo que existen todos los ingredientes para que se den. Sí, al inicio, cuando entra en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, los primeros que se oponían en transparentar y en rendir cuentas, aunque parece un contrasentido, pues era el propio Estado, ¿no? Los partidos políticos, que también ahora es la otra innovación, ¿no?, de sujetos obligados. Sí, se ha ido acrecentando este número de sujetos obligados, pero de inicio la reticencia, la renuencia a rendir cuentas pues era del propio Estado. Insisto, el derecho surge como una respuesta a una necesidad de la sociedad. Los sindicatos no rinden cuentas, el legislador tiene que darles una herramienta para que lo hagan y está del lado de la autoridad y del lado de quien posee el derecho para ejercerlo,
para hacerlo valer. Entonces, en ese sentido, me parece que sí puede haber inicialmente una renuencia por parte de los sindicatos, pero lo importante es que tenemos los medios legales y también tenemos otros actores fundamentales para que el derecho de acceso a la información en el ámbito sindical no sea letra muerta. Armando, ¿algún comentario final? Sí, indudable, Álvaro. Es un tema que da para más. Es importante destacar que en materia de transparencia, la capacitación, específicamente en sindicatos, pues va a ser determinante, ¿sí? La capacitación que reciba un sindicato público ayudará a que el instrumento de la reforma constitucional se cumpla cabalmente. Gustavo. Muchas gracias. Claro, el modelo de un sindicalismo responsable es la solución. El modelo de un sindicalismo responsable se puede aplicar a más sindicatos y nos podemos beneficiar todos con este modelo. Muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Gracias a todos y cada uno de ustedes por sus comentarios. Muy bien. Rigoberto, ¿algún comentario final? Sí, claro. Simplemente aplaudir y celebrar que constitucionalmente este derecho de acceso a la información se haya empleado y está en todos nosotros que se haga valer. Estimado televidente, como pueden apreciar, son muchos temas los que va a transformarse respecto a la reforma en materia de transparencia. Esta vez hemos abordado el tema de los sindicatos que se incorporan al catálogo de los nuevos, pues increíblemente son los que generaron la reforma del 2002, la reforma del 2003, la reforma constitucional ahora del 2014, y tuvieron que ser 12 años después para que los propios partidos políticos, que son los que votan en la Cámara de Diputados, que son los que votan en la Cámara de Senadores, pues se sujetaran a los principios que por principio quisieron sujetar en esos controles de balance que tiene el legislativo para con el ejecutivo, pero que ese zapato le atoraba, le apretaba a los partidos políticos, a los grupos parlamentarios. Ese es otro gran tema que, bueno, alguna vez podremos tocar. Todas las subvenciones, la cantidad de dinero que se le da a los grupos parlamentarios dentro de las cámaras y que queda ahí como, los grupos parlamentarios son unas instituciones medio híbridas, ¿no? Es decir, por un lado son un brazo del partido político en la Cámara, pero por otro lado son un órgano perfectamente establecido dentro del aparato de la Cámara. Sin embargo, conocer las subvenciones hoy es imposible por muchas cuestiones. Esperemos que con la reforma pues se pueda conocer todos esos recursos y cómo las diferentes bancadas aplican el recurso. En fin, estimado televidente, nos vemos en el próximo Línea por Línea. Mi nombre, Álvaro Cabrera. Muchas gracias, Rigor. Muchas gracias. Muchas gracias.